Mentiras blancas, mentiras negras, no importa qué intenciones tengas. Si no dices la verdad, estás mintiendo. Pero después de todo, ¿por qué mentimos? Admitámoslo, todos somos mentirosos. Todos decimos mentiras inocentes de vez en cuando. Según una encuesta, lo más habitual en el 21% de los casos es mentir para evitar a los demás. Le siguen en un 20% las mentiras percibidas como humor, chistes o bromas. El 14% de estas se dicen para protegerse a uno mismo, mientras que el 13% se usan para impresionar a los demás. El 11% se inventan para proteger a otra persona. Supongo que estas son mentirosas piadosas, ¿no? Un dato curioso es que el 5% de todas las mentiras entran en la categoría de las no especificadas. Esto significa que no tienen ningún significado. A quienes más mentimos es a nuestras personas más cercanas, a nuestros amigos en el 51% de los casos y a la familia en el 21%. ¿Y con qué frecuencia lo hacemos? Hay varias investigaciones al respecto. Aquí está la primera y es bastante positiva. Los investigadores incluso intentaron contar con qué frecuencia mienten a una persona normal. El estudio descubrió que la comunicación cotidiana suele ser bastante honesta. Según los resultados, la gente suele mentir 1 o 2 veces al día. Además, el mismo estudio reveló que hay muy pocos mentirosos prolíficos, solo alrededor del 1%. Estos suelen mentir al menos 15 veces al día. Así que tenemos buenas noticias. La mayoría de la gente parece ser honesta. Pero hubo una investigación decepcionante que refutó esto. Según un psicólogo de la Universidad de Virginia, la mentira es una condición de vida. La investigación reveló la dolorosa verdad. Mentimos en 1 de cada 5 intercambios sociales que duran más de 10 minutos. Y aún hay más. Mentimos a cerca del 30% de las personas con las que mantenemos conversaciones. Ahora hagamos un breve viaje al interior del cerebro para ver qué ocurre cuando mentimos. Siempre que lo hacemos, se estimulan 3 partes clave de nuestra materia gris. La primera es el lóbulo frontal, justo aquí. Este es el centro de nuestra personalidad. Es la parte responsable de nuestros movimientos voluntarios, del lenguaje expresivo y también tiene el superpoder de suprimir la verdad. En el lóbulo frontal, todo es acerca de las actividades intelectuales. A continuación, el sistema límbico. Antes de seguir con esto, tengo una pregunta. ¿Qué sientes cuando mientes? ¿Es culpa porque entiendes que hacerlo está mal? ¿O quizá estrés, porque inconscientemente temes que descubran que has mentido? El espectro de emociones puede ser muy amplio, pero independientemente de lo que sientas, seguirá estando relacionado con la ansiedad. El sistema límbico se encarga de nuestras respuestas conductuales y emocionales. Y por último, pero no por ello menos importante, el lóbulo temporal, que también es esencial para mentir. Este ayuda con las imágenes mentales y a recuperar recuerdos antiguos. Las funciones que tiene hacen que tus mentiras suenen verosímiles. Estas son las 3 partes principales que regulan las mentiras que decimos, pero tienen algunos ayudantes. Por ejemplo, esta zona, el córtex del cíngulo anterior, ayuda a controlar los errores, lo que es bastante importante cuando mentimos. Y esta zona, la corteza prefrontal dorsolateral, también trabaja duro cuando mentimos, ya que ayuda a controlar nuestro comportamiento. Como ves, mentir es un proceso muy exigente y agotador en el que intervienen muchas áreas del cerebro. Ahora echemos un vistazo al cerebro de una persona que dice la verdad. Mira aquí, el lóbulo frontal está tranquilo. No necesita distorsionar la realidad y suprimir la verdad. El sistema límbico también está bastante relajado. No hay estrés relacionado con la mentira. Sí, decir la verdad requiere mucho menos esfuerzo y energía. Ahora estamos en una oficina atípica. Puedes ver a los gerentes, a los empleados y al jefe. ¿Quién crees que oye más mentiras que cualquier otra persona aquí? Si crees que es el jefe, probablemente tengas razón. No hay estadísticas precisas sobre a quién se miente más a menudo. Pero una encuesta realizada a más de 1000 estadounidenses reveló que el 96% de los encuestados suele mentir para librarse del trabajo. Por lo tanto, mienten a sus jefes. Seguro que tú también te has inventado una excusa sobre sentirte mal al menos una vez en tu vida. Por ejemplo, te levantas, pero no tienes ganas de ir a ningún sitio. Sabes que no hay nada súper importante en el trabajo y puedes tomarte un día de baja. Llamas a tu jefe, mientes y te sientes culpable o estresado. ¿Y si descubre que has mentido? Activas tu sistema límbico, ya lo sabes. Te da miedo salir aunque querías ir de compras. ¿Y si alguien te ve y se lo cuenta a tu jefe?
Estadísticamente, las probabilidades de que él sepa que has mentido son bastante escasas. La misma encuesta reveló que el 91% de las personas que mintieron para salir de la oficina nunca fueron descubiertas. No te lo tomes como una indicación. Recuerda que aún quedan 9% de personas a las que sí atraparon. Y no te olvides de la ley de Murphy. Todo lo que puede salir mal, saldrá mal, en el peor momento posible. Así que mentir no siempre es una opción. La mayoría de las mentiras son piadosas. Aunque mientas para salir de la oficina, no está bien. Pero no es una gran mentira. De hecho, solo hay un 11,4% de grandes mentiras. Todo lo demás es bastante inocente. Pero si alguien se gana la vida exclusivamente mintiendo y engañando a los demás, eso es grave. La historia conoce ejemplos de gente que hizo una fortuna a costa de mentir a los demás. Hay muchos estafadores, pero te voy a hablar de Carlo Ponzi. Debe haber tenido algún lóbulo frontal loco. Quiero decir, era un mentiroso increíblemente talentoso. Engañó a tanta gente y ganó tanto con sus mentiras que hoy existe incluso un tipo de fraude llamado esquema Ponzi. Todo sucedió en Nueva Inglaterra en la década de 1920. Carlo engañó a cientos y cientos de personas para que invirtieran en un esquema de especulación con sellos postales. Ofreció algo a lo que la gente no pudo resistirse. Prometió a los inversores que tendrían una rentabilidad del 50% en un periodo muy corto, concretamente 90 días. Es algo así como, tienes $1,000, los utilizas para participar en un esquema y 3 meses después recuperas tu dinero más los intereses de $500. No necesitas trabajar ni madrugar ni hacer nada. Es como una planta, solo tienes que esperar a que florezca. Y si alguien no tenía $1,000, sino 10,000 o incluso 100,000, el interés crecería proporcionalmente. Ahora es difícil de creer que alguien diera su dinero a Carlo de forma voluntaria. Pero bueno, Ponzi fue la primera persona que creó un esquema de este tipo. Utilizó la principal debilidad de la gente, la pereza. Admitámoslo, todos seríamos felices si no tuviéramos que trabajar y pudiéramos tener todo lo que necesitamos. Ahora veamos por qué esta idea funcionó bien al principio. La gente corría la voz y cada día nuevos inversores traían más dinero a Carlo. Él tenía un intervalo de 90 días, de modo que cuando tenía que devolver el dinero al primer inversor, disponía de efectivo de nuevos inversores que aún tenían que esperar para recuperar el dinero con los intereses. Así que al principio había una bonita ilusión de negocio exitoso y honesto. Los inversores felices que fueron los primeros en estrellarse contra ese muro de mentiras y que recuperaron el dinero y los intereses, contaban a todo el mundo su experiencia positiva, haciendo que la gente también quisiera invertir. Se dice que Carlo Ponzi acumulaba unos $250,000 al día. Lo sé, parece una locura. No olvidemos que estamos hablando de la década de 1920, por lo que el equivalente actual es de unos $3 millones al día. El esquema llegó a su fin en un momento, pero es un ejemplo de una de las mayores mentiras de la historia. ¿Y tú? ¿Con qué frecuencia mientes?